En el capítulo de hoy conversaremos sobre fusiones y adquisiciones en el agro, pues el flujo de dólares proveniente de las exportaciones de frutas y los cambios también en los hábitos de consumo estarían dando pie a que el sector lidere el área de fusiones y adquisiciones en lo que queda de este año. Y para conversar sobre esto nos va a acompañar en el estudio, que ya está acá con nosotros, Joaquín Pérez, socio de transacciones de PwC Chile, quien precisamente se encarga de asesorar en adquisiciones y de inversiones justamente al sector. Justamente está acá con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias por venir acá hasta Reporte Agrícola. Hola, José Ignacio. Bueno, en primer lugar, agradeceros por la bienvenida. Bueno, lo hablábamos un poquito ahora fuera de cámara. Cuéntanos un poco el rol que tienen ustedes dentro de la industria, dentro de las inversiones. Anda explicándolo un poco, realmente muchas veces en simple, para aquellas personas que están interesadas. Por supuesto. Nosotros nos desempeñamos en el mundo que se llama de M&A. M&A corresponde al acrónimo inglés de Mergers and Acquisitions, en español, fusiones y adquisiciones, donde, como tú bien expresaste, o sea, lo que nos encontramos ahí son básicamente transacciones entre compañías. Una compañía adquiere a la otra y tenemos desde players estratégicos que están en la industria, en este caso el agro. También tenemos fondos, los grandes fondos internacionales de infraestructura, de agro, incluso el private equity. Todos ellos se operan en esta industria, que es donde operamos nosotros. Y lo que nos hemos encontrado es, como tú bien indicabas, ¿no? En los últimos años el mundo agro en Chile ha estado muy activo desde el punto de vista del M&A. Hemos tenido transacciones emblemáticas, muchas os sonarán. Hemos tenido desde los canadienses de PSP entrando con Hortifruit. Hemos tenido muchos players, muchas transacciones. Y si bien en este mundo es difícil hablar de forma categórica de quién va a liderar, sí que se pueden identificar tendencias. Y esas tendencias, si los fundamentales permanecen, es muy probable que se sigan manteniendo a futuro. ¿Y por qué el agro? ¿Por qué el agro podría tomar ese rol? Perfecto. Mira, vuelvo un poco al tema de los fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que en general supone una tesis de inversión en agro? Que es la forma un poco que se lo plantean los potenciales adquirentes. En primer lugar, tenemos, como indicabas antes, flujos dolarizados. En general, gran parte de las compañías, sobre todo las frutícolas, sus ingresos dependen de la exportación, con lo cual tiene una parte muy importante denominada en dólares. Eso a un inversionista le atrae. En general, el dólar tiende a ser percibido como una moneda más estable que el peso, ¿sí? Y tiende a considerarse una ventaja competitiva del negocio. A eso súmale que dentro de su estado de resultados, de su rentabilidad, su estructura de costos suele estar en pesos chilenos, ¿no? Con lo cual, revalorizaciones del dólar automáticamente repercuten en una mejor rentabilidad del negocio. Y, por ejemplo, ¿qué impacto tiene de repente en estas plataformas del mundo agrícola o distintas que están entrando justamente en este mundo? Claro, cada transacción hay que evaluarla en sí misma. Si la historia detrás de cada transacción, por ejemplo, mencionábamos el ejemplo de los canadienses de PSP entrando en Hortifruit, hemos tenido Hancock entrando en David el Curto, ha habido muchas transacciones emblemáticas en el pasado, esperamos que se sigan repitiendo y cada una de ellas hay que evaluarlas, pero en general lo que buscan, por ejemplo, los fondos son diversificación y retorno, ¿sí? Hay una tesis adicional de inversión que es, obviamente, todos sabemos que el mundo agrícola es bien estacional, ¿sí? Si os dais cuenta, hay una tendencia en estos fondos de que muchos de ellos están en el hemisferio norte, con lo cual el hecho de diversificar sus inversiones teniendo norte y sur les permite diversificar durante todo el año y apalancarse ahí. Y ahí justamente los terrenos agrícolas preservan muchas veces su valor en medio de crisis económica o situaciones que se puedan vivir, por lo mismo que decías tú. Es un sector muy estacional muchas veces. Claro, o sea, entonces, yendo un poco capturando los fundamentales, ¿no? De por qué merecería la pena y por qué se está activando tanto el mundo de money en agrobusiness. En primer lugar, ya dijimos el tema flujos dolarizados y además con esa potencial ganancia por la revalorización de la divisa, ¿no? En este caso del dólar. En segundo lugar, yo coincido totalmente, los terrenos, lo que muestra históricamente la tendencia, y se puede ver incluso en los mercados bursátiles, es que preserva muy bien el valor en contextos de incertidumbre. Esto se ve, por ejemplo, muy bien con el coronavirus, claro. Cuando casi se termina el mundo, ahí entre el 2020 y el 2021, podemos ir a los grandes fondos agrícolas de Estados Unidos, estoy pensando Gladstone o Farmland Partners, donde veréis que se revalorizaron. La gente fue a buscar refugio porque se considera que la tierra preserva bien el valor en un contexto de incertidumbre. ¿Y ahí cómo acercamos todo esto a quizás al campesino o al agrícola, al agricultor quizás de nuestro país que ve quizás un poco lejano todos estos términos, todos estos conceptos muchas veces? ¿Cómo logramos acercarlo a esto? Perfecto. Claro, en primer lugar, estamos viendo que los grandes players de la industria están viéndose inmersos en este tipo de transacciones. Habías mencionado Hortifruit, David el Curto, pero tenemos más. Tenemos Subsole, por ejemplo. Ha llegado un nuevo fondo estadounidense, que en este caso es Frutura, ha entrado ahí. Hemos tenido Overfruit con Unifruti.
¿Qué sucede? Que estas grandes empresas, obviamente, impacta a la empresa en sí, pero también a todos los proveedores de esas empresas. El hecho de que está llegando capital extranjero y entrando en esos negocios. Ahí se ha hablado mucho en el último tiempo también de los cambios de hábito un poco en el consumo de las personas a consumos más saludables muchas veces. ¿Esto también presenta oportunidad para el sector, o no? Sin duda. Creo que aquí puede contribuir el plasmar que una transacción de Money es de largo aliento. Es decir, no es una transacción que se cierre en un mes, 3 meses. En general son transacciones que tardan entre el medio año, probablemente más de medio año. Entonces, ¿qué supone eso? Que cuando te metes ahí, bien sea por la cantidad de tiempo que inviertes para realizar la inversión, como también por la cantidad de plata que está ahí involucrada, es una inversión a largo plazo. ¿Qué implica esto? Que los hábitos y para dónde va el consumo, no solo este año o el siguiente, sino dentro de 5, 10, 15 años, es relevante para esa cantidad de plata que estás invirtiendo. Uno de ellos es los hábitos de consumo. Claro. En general lo que se está viendo es que hemisferio norte, principalmente Estados Unidos y Europa, el consumo de arándanos, de berries, de cerezas, que es donde en Chile somos muy fuertes, está aumentando con tasas de crecimiento que pocos productos tienen. O sea, una oportunidad, digamos. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ese camino hacia lo sustentable podría ayudar a disminuir también los riesgos, me imagino, ¿no? Que muchas veces se tienen dentro de la agricultura. Claro, y ahí va un poco la tesis de inversión de esos fondos. Lo que están buscando es, producto del cambio climático, de los cambios que estamos viendo con el niño, etcétera, etcétera, el hecho de diversificar. No, dicho en buen chileno, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Canasta, claro. Exacto, o sea, todos sabemos que el mundo agrícola está muy impactado en la producción por cualquier tema estacional, ¿sí? Entonces, el hecho de diversificarte, y ahí el M&A funciona muy bien, ayuda mucho a estos fondos. Claro, y a seguir avanzando quizás en distintas materias dentro de la misma agricultura. O sea, dedicar distintos, como dices tú, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que comenzar a evaluar distintas alternativas. Y ahí, por ejemplo, se hablaba mucho del estrés térmico, que podría ser un factor que afectaría también la productividad laboral en el campo, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, de hecho, sacamos un reporte en PwC que se veía que efectivamente había varios cultivos que se estaban viendo impactados por este tema, y ciertamente los fondos lo que buscan es, aquí hay 2 puntos, ¿no? El orgánico y el inorgánico, no desde el punto de vista de agro, sino financiero. Perfecto. Siendo orgánico lo propio e inorgánico lo que busco fuera. Lo que buscan en este caso las empresas es, yo no me puedo diversificar yo por mí mismo, porque estoy un poco acotado al nivel de crecimiento, voy a buscar qué hay en el mercado que a mí me puede interesar y crecer en esa dirección. Eso lo están haciendo tratando de cubrirse para diversificarse. Eso es una forma de prepararse quizás a estos riesgos que también el cambio climático, ¿no? Exactamente, y siempre con esta mirada de largo plazo. Normalmente una transacción de money, lo que os comentaba, no buscas un plazo de 1, 2, 3 años. Tienes que mirar a largo plazo, y ahí todos sabemos, la subida de las temperaturas, el cambio climático está pegando y hay que prepararse frente a ello. ¿Hay otras zonas del mundo que también se embarquen muchas veces en esta creación de nuevos cultivos o de sumarse también a otros cultivos? Mira, un buen ejemplo ahí es el de Hortifruti. Hortifruti se ha ido diversificando con cultivos en todo el mundo, logrando 2 cosas. 1, diversificar el riesgo que hablábamos, ¿sí? Y 2, también esta parte estacional, lograr siempre estar pudiendo sacar los frutos que tú buscas y que el mercado te está pidiendo. Teniendo en cuenta que la parte logística aquí es súper importante. Al final, un berry o un arándano que está producido en Chile puede acabar en cualquier lugar del planeta. Hay que ponerlo allí, obviamente. Y muchos agricultores también se han ido posicionando, buscando lugares más privilegiados también para tratar de cultivar. Aquí en Chile se ha hablado mucho de algunas producciones que se están haciendo que se han ido corriendo hacia más al sur. Pasa también en distintos países, ¿o no? Exactamente. Y si recordamos, no hace tanto tiempo, el consumidor se había educado bajo la premisa de que ciertos productos solo los había en una específica época del año. Ahora, sin embargo, nos hemos mal acostumbrado a que hay arándanos durante todo el año, hay cerezas durante todo el año, y eso no es común, y requiere un esfuerzo para todas las compañías. Claro, posicionamientos que se han ido dando dentro de la misma agricultura. También se está buscando salvaguardar muchas veces la fuerza laboral, los activos físicos. ¿Qué recomendaciones también se entregan muchas veces a los CEO que están detrás de todas estas decisiones? Claro, o sea, en primer lugar, estamos muy enfocados en el tema de los ingresos, pero una parte clave en todo el mundo agrícola son los costos. Claro. Una buena gestión de los costos es al final lo que te va a permitir que tengas un negocio financieramente sustentable a futuro. Entonces, lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, no hace tanto, año 2022, 2023, ¿qué nos sucedió? En primer lugar, subió la inflación de una forma muy significativa. Ahí siempre tienes la pregunta, ¿yo soy capaz de repercutir esa inflación al cliente final? Porque si no, obviamente, tus costos suben, sin embargo, tus ingresos se quedan, la rentabilidad se ve deteriorada. Y otro costo un poco más oculto, pero que también impacta, es el de financiamiento. Que aquí en Chile igual no es menor, cuando las brechas mismas que hablábamos hace un ratito. Exactamente, el mundo agrícola es muy intensivo en capital. Hay que
están los terrenos, están obviamente las plantaciones y tardas mucho en el ciclo de caja, con lo cual incrementos en el financiamiento, en el costo, como hemos visto con la tasa de política monetaria, etcétera, etcétera, impactan fuertemente al mundo agrícola. Aquí en la agricultura se ha hablado mucho en el último tiempo del concepto resiliencia, también aprovechar muchas veces las oportunidades. ¿Es también un camino que ustedes también van monitoreando, me imagino, y viendo en distintas zonas de la agricultura? Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que aplica al mundo agrícola, pero aplica a todos los mundos, ¿sí? O sea, pero sin duda, al final, el mundo agrícola, por su naturaleza, se ve impactado por fenómenos naturales. Entonces, hay que tener la espalda financiera también para cuando no solo el año que te viene bueno, sino aguantar aquellos años que no son tan buenos y te puede suceder cualquier evento que consideras no recurrente, pero que forma parte del negocio. Y ahí los más chicos, por ejemplo, los medianos, ¿cómo quizás encauzarlos dentro de esta dinámica? Porque claro, a veces hablamos de financiamiento, hablamos de recursos que probablemente las empresas más grandes puedan tener, pero aquellos que tienen esa campesina familiar, finalmente, ¿cómo se les ayuda, cómo se les lleva también hacia eso? Claro, lo que vemos mucho en la industria son dos tipologías principales. Una es esa percepción del terreno como preservador de valor, también es percibido así por las entidades financieras. Entonces, el primer punto es obviamente apalancarte en eso para lograr una mejor financiación con los bancos, en caso de que sea necesario. Y después, otro tipo de financiamiento que ayuda mucho a los pequeños productores es el financiamiento que llamamos de capital circulante, de working capital o de capital de trabajo, en el cual básicamente a quien le vas a vender la fruta o el producto que tienes, te adelanta capital que te permita plantar, sembrar y te da ese oxígeno para sobrevivir hasta que tú logras cosechar. Y hay un rol también muchas veces de los gobiernos, se habla mucho de esta política privada, pública-privada, pero también me imagino que juega un rol de repente los subsidios, las formas de financiar también a los medianos y pequeños principalmente. Sin duda, y como tú bien indicas ahí, José Ignacio, o sea, tenemos las grandes empresas, pero también tenemos a los pequeños productores, y los pequeños productores 2 años seguidos de malas cosechas o de caída en precios que ha sucedido, les pegan muy duro. Entonces ahí ciertamente el apoyo público también es relevante. Y ahí, por ejemplo, hay que promover la inversión también, ¿o no? Eso también es un rol que se tiene que hacer constantemente en distintos puntos del agro. Por supuesto. De hecho, vemos constantemente en la industria, ahora está habiendo todo un tema de inversión en genética que está llegando poco a poco a Chile. Hace 10 años no lo veíamos tanto. Ahora es mucho más común el invertir en genética para desarrollar nuevos parietales, tipos de fruta y de semilla que consideramos que vayan a ser más resilientes. Entonces, toda la inversión no es solo en tierra o en algo duro, sino que también es en investigación y desarrollo. Cómo yo planto mejor, cómo logro mejores frutos, etc. Justo te iba a consultar sobre eso, de cómo se camina finalmente hacia la tecnología, la inversión que hay que hacer muchas veces en tecnología. Hoy ya se habla mucho de hacer más con menos. ¿Cómo logramos también que ojalá la mayor cantidad de personas que están en el agro puedan acercarse a ese sector? Claro, aquí yo diferenciaría un poco entre los grandes grupos y los pequeños productores. En los pequeños productores es más difícil acceder a esa investigación y desarrollo porque en general vives muy al día. Este negocio es muy desafiante para el pequeño productor. Los grandes grupos sí que lo que se están permitiendo es, dentro de la malla societaria que ellos tienen, crear pequeñas sociedades donde desarrollen toda la parte de desarrollo. Pura tecnología, agrotech, en algunos casos incluso comprando compañías que ya han desarrollado esa tecnología. Por último, en el mediano y corto plazo, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos que se tienen? Es una buena pregunta. Yo diría lo principal, sustentabilidad. Al final, el mundo agro y sustentabilidad van muy de la mano. Entonces, parte de lo que buscan también estos grandes fondos es ese incentivo de la sustentabilidad y buscar negocios que vayan traduciéndose en flujos de caja. Lo que decíamos, recurrentes, diversificados, ¿sí? Y que en el largo plazo afronten para dónde va este planeta, que todo el tema climático ya vemos que está teniendo un impacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta entrevista. Que esté muy bien. Ignacio, gusto. Muchas gracias.